Esta clase empieza con un poquito de matemáticas. Espero no aburrirlos demasiado. Vamos a platicar sobre superficies extendidas, también se les llama aletas. Y en algunos libros pueden encontrar que refieren a ellas como fin, porque así se llama en inglés. Como las aletas del delfín, por ejemplo. Así se escriben F y N. ¿Qué es una aleta? Pues es una sección del equipo que sirve para disipar calor. Por ejemplo, aquí en esto que estoy representándoles en imagen, pues esta pudiera ser una pieza que sea parte de un equipo y por alguna razón necesitamos que no se caliente demasiado, que su temperatura no aumente demasiado, por lo tanto le agregamos aletas que son secciones metálicas que literal van unidas o soldadas. Si el material de la aleta es un buen conductor, pues entonces va a haber transferencia de calor hacia los alrededores. De esta aleta, hagan de cuenta que se hace una especie de zoom in. Y entonces esta es la pieza, la que está aquí en anaranjadito. Pretende ser una sección diferencial, un corte diferencial. Lo que tenemos del lado izquierdo, pues es el calor que entra, que es un calor conductivo, porque en horizontal tenemos el mismo metal de la aleta. Hacia la parte de arriba y de abajo de la aleta, pues tendremos calor convectivo con el fluido que está a temperatura Volk y que tiene cierto parámetro convectivo H. Y entonces la salida dentro del mismo eje X será calor conductivo más un diferencial. Esto es, tomando en cuenta la pérdida de calor que se va a desprender hacia el fluido. En general, si estamos hablando de estado estacionario y sin generación, lo que nos va a interesar es cómo se mueve el perfil de temperaturas con respecto a posición X y Y. Si la aleta es muy delgada, y normalmente lo más conveniente es que las aletas sean delgadas, entonces podemos nada más preocuparnos por la transferencia de calor en una dirección, que sería en X. ¿Por qué nos interesa que las aletas sean delgadas? Bueno, es que en realidad la superficie que va a estar liberando calor es la parte de abajo y la parte de arriba. Lo que nos interesa es que la aleta sea muy larga, cosa que no se puede ver aquí porque la estoy viendo de frente, esta es vista frontal. Necesitamos que la aleta sea muy larga y en muchos casos necesitaremos ponerle muchas aletas. Entonces lo más conveniente, lo más práctico de manera típica es que sea muy delgada para entonces poderle poner una aleta acá arriba y otra acá abajo y así sucesivamente. Cubrir una gran distancia con muchas aletitas delgadas. Eso es mucho más útil. De manera que en general van a encontrar que para hablar del perfil de temperaturas de las aletas nos vamos en una sola dirección. Un poquito más adelante vamos a acotar la geometría de las aletas. Así como se ve esta aleta, pues sería una aleta rectangular. Hay algunas aletas que tienen forma más bien triangular, así como estoy intentando mover el puntero. Habrá también diferencias respecto a que el cuerpo que está de este lado sea un cuerpo rectangular o, por ejemplo, que sea un tubo. Si es un tubo, seguramente la aleta alrededor sería un disco. Entonces, bueno, hay diferencias según las distintas geometrías, pero ahorita vamos en la parte general. Ahora les decía que esto de aquí es el balance de energía en el elemento diferencial. Para este elemento diferencial, pues tenemos entradas y salidas porque estamos en estado estacionario y sin generación. La entrada dijimos que era el calor conductivo del lado izquierdo. La salida es el mismo calor conductivo y el diferencial. Y además tenemos en un solo término lo que sea que represente el calor convectivo. Es decir, lo que perdemos de energía por la parte de arriba y de abajo de la aleta. No es necesario que hagamos diferenciación porque al final de cuentas el calor convectivo va a depender del área y lo típico es que en el área sumemos estas dos, la de arriba y la de abajo. Como pueden observar, el calor conductivo como término aparece de los dos lados de la ecuación, así que lo puedo eliminar. Y entonces este término, que es el diferencial, lo puedo pasar al otro lado de la ecuación restando. De aquí, el calor conductivo, para no variar, lo vamos a sustituir con la ecuación de Fourier. Y el calor convectivo lo vamos a sustituir utilizando la ley de enfriamiento de Newton. De este lado, lo único que cambiamos
es que la K de la conductividad decimos que es razonablemente constante y entonces puede salir de la expresión diferencial. Si se fijan, las áreas que aparecen son diferentes. Esta dice AK y esta dice AH. Es referencia en cada uno de los casos. Esta es área conductiva, esta es área convectiva. Si estoy hablando del área conductiva, me refiero al área que va a atravesar el calor que va en dirección horizontal. Es lo que en otros momentos llamamos área transversal. El área transversal del flujo. Imagínate, bueno, dejen ahora hago otro dibujo. Imagínense que lo que voy a dibujar de este lado es la vista frontal de la aleta. Aquí arriba pretendo dibujar estas dos líneas. Síganme la corriente, hagan de cuenta que sí son. Entonces, si yo veo de frente esta aleta, idealmente veré algo así. Esto que yo alcanzo a ver como figura es el área transversal. Son rectangulitos. Cada uno de estos rectangulitos es lo que yo pretendo representar cuando hago este renglón o el renglón de acá arriba. Si estuviéramos hablando de una tubería, como en mecánica de fluidos, una tubería de frente es un círculo. Entonces decimos el área transversal por la que pasa el fluido son circulitos. Es exactamente el mismo concepto. ¿Más o menos me di a entender? Entonces, bueno, lo que les iba a mostrar, si hubiera servido la cámara, literal hubiera sido una hoja con reglones y les hubiera puesto la hoja de frente, así como intenté dibujar esto, para decirles, miren, esta hojita delgada, esa es el área conductiva. El área conductiva normalmente es muy delgada porque las aletas son delgaditas. Yo aquí estoy exagerando, pero tendría que ser pues una aleta así, delgadita. Ahora, ¿por qué me detuve a explicar esto aquí? Esta área convectiva yo la transformo en un perímetro por el diferencial de X. Ah, caray, ¿cómo está esto? A ver, se supone que este es un acercamiento, ¿eh? Por eso quedó todo grueso. Déjenle pongo acá un letrero que diga de X. Esta X va en la misma dirección que este de X. ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces sí. Imagínense, esto de este lado es la hoja vista desde arriba. Esto de este lado es la hoja vista desde abajo. ¿Sí? Y luego, esta línea de acá es la hoja vista desde el lado izquierdo. Y desde acá es la hoja vista desde el lado derecho. Entonces, este renglón visto por arriba, pues continúa así como un micro rengloncito visto de canto. Y otro micro rengloncito. Ay, ese ya no fue micro. Otro micro rengloncito. Ah, déjate. De este otro lado del canto. Y este renglón visto desde abajo. Ah, bueno. Creo que esto puede servir. La puede rotar. Ajá. ¡Oh! Mira nomás. Qué cosa tan simpática. Muchas gracias por la sugerencia. Excelente servicio. Sí, 5 estrellas. Ay, ya no puedo. Ok. Entonces, miren, esto va a servir muy bien. Bueno, sí. El área transversal sería como si viéramos la cajita de frente. Dejen... Ah, no lo sé, no se puede alargar. ¿La puedo achatar? Pues no mucho. Bueno, hagan de cuenta que esta es la vista transversal. Esta sería vista lateral, tal cual como está la aleta. Esto pretende ser la vista superior.
Esta de acá sería la vista inferior. Esta sería vista de un lado. Y esta sería la vista del otro lado. Mira qué práctico está esto. Muchas gracias. Ok. Entonces, el área transversal es como si la viéramos de frente. Es este rectángulo. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Sí, maestra. Sí. Bueno, Creo que sí queda un poco más claro con la figura. sí, esto sí sirvió bien. A esta también le llamamos área conductiva, porque es el área que va viendo, entre comillas, el flujo de calor. Esa es la expresión de aquí. Esta no la vamos a mover ahorita. De hecho, ahorita no la necesitamos. Si se fijan, el resto del procedimiento sigue apareciendo una acá. Lo que me interesa es que desde aquí, donde dice área convectiva, vamos a hacer una transformación. Para el área convectiva, yo les decía, bueno, hagan de cuenta que es un listón. En este caso es el listón este de aquí de en medio. El grosor, el grosor del listón es muy delgadito, porque vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales, así que vamos a terminar integrando. Así que nos interesa que nuestro volumen de control sea muy delgadito y por lo tanto hay que imaginar que este listón es de tamaño diferencial. ¿En qué dirección es diferencial? Pues en el grosor. Entonces es un listón que se convierte de ser así de grueso a ser un hilito, casi como un cabello. ¿Ok? Sí. Ok, sí, ya está clarísimo. Bueno. Y para saber cuánta área tiene el listón, si literal yo les diera la caja y les dijera, bueno, a ver, mídelo, pues lo que harían sería sacar la longitud del listón o el perímetro completo, que es visto de arriba como estaba, visto de abajo, y estas longitudes que llamamos el canto, ¿no? Y las sumaríamos todas, ese es el perímetro completo, y luego le multiplicaríamos el grosor del listón, que en este caso dijimos que es un grosor diferencial. Pues eso exactamente es lo que hacemos aquí. Esta área convectiva se convierte en el perímetro por el listón diferencial. Pues una vez que hacemos eso, de este renglón a este renglón, prácticamente lo único que se hace es que el perímetro H y K los pongo juntos. Y aquí ya voy a trabajar con una ecuación diferencial. Esta es una multiplicación de variables. Hagan de cuenta que es U por B. Entonces es la primera por la derivada de la segunda, que lo convierte en segunda derivada, y luego al revés. La segunda, así como está, por la derivada de la primera. Por eso aparece este término. Con esta forma, no tiene la presentación de alguna ecuación diferencial que nos hayan enseñado en la clase de ecuaciones diferenciales. Entonces realmente de aquí en adelante lo que se hace nada más es acomodar los términos para que tenga forma de homogénea, o ya saben, ¿no? Estos nombres de ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, esta área conductiva se pasa dividiendo. Aparece dividiendo también aquí. El problema se encuentra en este término. Esto significa que en realidad hay dos términos independientes y bueno, no hay ecuaciones diferenciales con solución sencilla que tengan dos términos independientes. Entonces, a lo que recurrimos es un cambio de variable. Este término, que es el culpable de que me aparezcan dos términos independientes, lo voy a sustituir por una nueva temperatura. Esa nueva temperatura la voy a llamar la variable θ. La defino como temperatura menos la temperatura Bolk. Literal, esto es una adición que hacemos nada más para poder simplificar las matemáticas. Como aquí es una ecuación diferencial donde aparece la primera y la segunda derivada de temperatura, eso significa que yo necesito que de aquí salgan estas expresiones. Entonces derivo la expresión
La derivada de teta, bueno, pues es la derivada de teta con respecto a x. La derivada de temperatura, que es una variable, pues es la derivada de temperatura con respecto a x. Y esta es una constante, va a ser un dato del problema, la temperatura teta. Por lo tanto, esta desaparece en el renglón en el que ya están diferenciados. Y la segunda derivada, pues es nada más volver a diferenciar esto. Ya no hay ningún término que se vaya a eliminar. Teniendo la segunda derivada y la primera derivada, así como la definición de teta, puedo hacer la transformación en la ecuación original. Aquí va a ser una segunda derivada de teta en lugar de t, primera derivada de teta, y aquí, en lugar de que aparezcan temperatura menos temperatura Bolk, va a aparecer teta nada más. Esta sí es una ecuación homogénea. Esta es la que llamamos la ecuación de la aleta o ecuación general de aleta.